Una camionera sola, con el pneu furado y sin dinero, le pidió ayuda a Jesús. Y el milagro ocurrió al día siguiente. Hola, querido espectador. Gracias por acompañarnos en esta historia que tocará profundamente tu corazón. Dale like si crees en los milagros y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Ahora acompáñanos en esta historia extraordinaria. En la carretera que conecta Guadalajara con Puerto Vallarta, donde el asfalto se extiende como una serpiente gris bajo el sol implacable de Jalisco, conducía una mujer que cargaba sobre sus hombros el peso de una vida que parecía haberse empeñado en quebrarla. Se llamaba Patricia Vázquez, tenía 47 años y manejaba un camión de carga que había sido su compañero fiel durante los últimos 12 años de su existencia. El camión, un Kenworth del 98, color azul desgastado por el tiempo y las carreteras polvorientas de México, había conocido mejores días. Sus llantas estaban lisas como la esperanza de Patricia, su motor tosía como un anciano enfermo, y su cabina olía a diésel mezclado con las lágrimas que ella derramaba cuando creía que nadie la veía. Pero era todo lo que tenía en el mundo, su hogar móvil, su oficina, su refugio contra la tormenta que había sido su vida en los últimos meses. Patricia no había nacido para ser camionera. Su historia comenzaba en un pequeño pueblo de Michoacán, donde había crecido soñando con ser maestra. Había estudiado pedagogía en la Universidad de Morelia, se había casado con Roberto, un mecánico bueno y trabajador, y habían tenido 2 hijos, Andrés, que ahora tenía 23 años, y Sofía, de 21. Durante 15 años había vivido la vida que había soñado, enseñando matemáticas en la escuela primaria del pueblo, cocinando para su familia, viendo crecer a sus hijos con la tranquilidad de quien sabe que tiene un futuro asegurado. Pero la vida tiene formas crueles de recordarnos que nada está garantizado. Roberto murió en un accidente de trabajo cuando tenía apenas 42 años. Una grúa mal calibrada en el taller mecánico donde trabajaba le cayó encima un martes por la tarde, mientras Patricia estaba en la escuela enseñándoles fracciones a niños de 4º grado. En un segundo, todo su mundo se desmoronó como un castillo de naipes bajo una tormenta. El seguro de vida de Roberto apenas alcanzó para pagar las deudas que tenían. La pensión del gobierno era una burla, 200 pesos al mes que no alcanzaban ni para la despensa de una semana. Patricia tuvo que vender la casa, donde habían sido felices, donde había visto dar sus primeros pasos a sus hijos, donde había cocinado miles de comidas con amor, donde había planeado envejecer junto al hombre que amaba. Con el dinero de la venta de la casa, compró el camión usado. No sabía manejar vehículos pesados, pero aprendió porque no tenía alternativa. Un instructor del puerto de Manzanillo, conmovido por su historia, le enseñó gratis durante 3 meses. «Señora», le había dicho, «usted tiene manos firmes y corazón fuerte. Va a salir adelante». Le había tomado 6 meses obtener la licencia federal, pero lo logró con la determinación de una mujer que no tenía plan B. Los primeros años fueron duros pero esperanzadores. Patricia transportaba mercancía desde el puerto de Manzanillo hacia el centro del país. Trabajaba 6 días a la semana. Dormía en la cabina del camión, se bañaba en las paradas de camioneros, comía tacos de los puestos de las carreteras, pero ganaba lo suficiente para mantener a sus hijos estudiando. Andrés estaba en la universidad estudiando ingeniería, Sofía cursaba la preparatoria con calificaciones excelentes. Patricia se sentía orgullosa. Había logrado que la muerte de Roberto no destruyera el futuro de sus hijos, pero los últimos 2 años habían sido devastadores. La economía del país se había contraído. El precio del diésel había subido a niveles imposibles. La competencia de las grandes empresas transportistas había reducido las tarifas que pagaban a los camioneros independientes. Patricia veía cómo sus ingresos se reducían mes a mes, mientras sus gastos aumentaban sin control. Primero, tuvo que sacar a Andrés de la universidad privada donde estudiaba y transferirlo a una pública. El muchacho lo entendió, pero Patricia vio en sus ojos la misma desilusión que había sentido ella cuando tuvo que dejar de enseñar. Después, tuvo que pedirle a Sofía que trabajara medio tiempo en una tienda
para ayudar con los gastos de la casa que rentaban en Guadalajara. El camión empezó a fallar más seguido. Las reparaciones eran cada vez más costosas y más frecuentes. Patricia había hipotecado el vehículo 2 veces para poder arreglarlo, pero ya no podía conseguir más créditos. Los bancos la veían como un riesgo alto. Una mujer sola, sin propiedades, en una industria en crisis. Hace 3 meses había recibido la notificación que la había despertado en medio de la noche como una pesadilla real. El banco le daba 60 días para pagar la hipoteca completa del camión o se lo embargarían. Eran 750,000 pesos, una cantidad imposible para alguien que apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir. Patricia había vendido todo lo que tenía de valor: los anillos de matrimonio que había guardado como tesoro, la computadora vieja de Andrés, el refrigerador pequeño que tenía en la casa rentada. Había pedido prestado a familiares lejanos que ya no la querían ver aparecer. Había llorado frente a gerentes de banco que la veían con la misma compasión fría con que se ve a un animal herido que ya no tiene salvación. Logró reunir 400,000 pesos. Le faltaban 350,000. El plazo se vencía en una semana. Esa mañana del 23 de noviembre, Patricia había salido de Guadalajara con un cargamento de tequila hacia Puerto Vallarta. Era un viaje que le pagarían 12,000 pesos, dinero que necesitaba desesperadamente para comer y poner gasolina. Pero mientras manejaba por la carretera serpenteante que baja hacia la costa, su mente no podía dejar de dar vueltas a los números que la tenían aprisionada como una celda. Había orado toda la noche anterior, arrodillada junto a la cama en el cuarto de hotel barato donde se hospedaba cuando estaba en Guadalajara. «Señor Jesús», había susurrado con voz quebrada, «no sé qué más hacer. He luchado tanto, he trabajado tanto, he dado todo lo que tengo. Mis hijos van a quedar sin nada. No puedo fallarles como les falló su padre al morirse». Sus lágrimas habían empapado las sábanas gastadas del hotel mientras repetía las oraciones que su madre le había enseñado cuando era niña. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Pero las palabras se le quebraban en la garganta como vidrios, porque por primera vez en su vida, Patricia sentía que sus oraciones rebotaban contra el techo del cuarto como pelotas sin fuerza. Ahora, manejando bajo el sol que caía a plomo sobre el parabrisas agrietado de su camión, Patricia sentía que cada kilómetro la acercaba más al final de todo. En una semana perdería el camión. Sin el camión, no tendría trabajo. Sin trabajo, no podría pagar la renta de la casa donde vivían sus hijos. Andrés tendría que dejar definitivamente la universidad. Sofía tendría que buscar trabajo de tiempo completo y olvidarse de sus sueños de estudiar medicina. Todo por lo que había luchado durante 12 años se desmoronaría en 7 días. Fue entonces cuando escuchó el sonido que todo camionero teme, el ruido sordo y metálico de una llanta que revienta a alta velocidad. El camión se desvió bruscamente hacia la derecha. Patricia luchó con el volante para mantener el control y logró detener el vehículo en el acotamiento de la carretera antes de que volcara. Se bajó con las piernas temblando y confirmó lo que ya sabía. La llanta trasera derecha había explotado completamente. El neumático estaba destrozado, inservible, esparcido por el asfalto caliente como los pedazos de su vida. Patricia se quedó parada junto al camión, viendo el neumático destruido bajo el sol que ya empezaba a ponerse. Sacó su teléfono celular para llamar a la grúa, pero la pantalla le mostró la realidad más cruel. No tenía saldo. Revisó su cartera y encontró exactamente 120 pesos. No tenía dinero para una llanta nueva. No tenía dinero para la grúa. No tenía dinero para un hotel si tenía que pasar la noche ahí. Y entonces, por primera vez en 12 años de ser camionera, Patricia Vázquez se sentó en el asfalto junto a su camión descompuesto y lloró como no había llorado desde el día que enterraron a Roberto. Lloró por los sueños rotos, por los años de lucha que parecían haber sido en vano, por los hijos que la necesitaban y a quienes no podía ayudar. Lloró por la soledad de las carreteras, por las noches durmiendo en la cabina del camión, por las comidas frías y los baños sucios de las gasolineras. Lloró por Roberto,
que se había ido demasiado pronto y la había dejado luchando sola contra un mundo que parecía empeñado en destruirla. Pero sobre todo, lloró porque por primera vez en su vida no sabía qué hacer. No tenía un plan, no tenía una salida, no tenía esperanza. El sol se ocultó detrás de las montañas de la Sierra Madre, pintando el cielo de colores que contrastaban cruelmente con la desesperación que sentía Patricia. Los autos pasaban junto a ella a alta velocidad, sus conductores demasiado ocupados con sus propias vidas para detenerse a ayudar a una mujer sola con un camión descompuesto. Patricia se levantó del asfalto, se limpió las lágrimas con la manga de su camisa de trabajo y caminó hasta la cabina del camión. Se arrodilló en el asiento del conductor, con la puerta abierta hacia la carretera vacía, y por primera vez en meses oró sin pedir nada específico. «Señor Jesús», murmuró con voz ronca por el llanto, «no sé qué pedirte porque ya no sé qué necesito. Solo sé que estoy sola, que estoy asustada, que no sé cómo salir de este hoyo tan profundo en el que estoy metida. Si todavía me ves, si todavía te acuerdas de mí, ayúdame. No sé cómo, no sé cuándo, pero ayúdame». El viento nocturno movía su cabello canoso mientras ella permanecía arrodillada en la cabina del camión, con las manos juntas y los ojos cerrados. No sabía que a pocos kilómetros de ahí, en una casa de campo donde un hombre mayor no podía dormir por una extraña inquietud en el corazón, Dios ya estaba preparando la respuesta a su oración. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. Patricia pasó la noche más larga de su vida en la cabina del camión, escuchando el ruido de los autos que pasaban como susurros de una vida que continuaba, mientras la suya parecía haberse detenido para siempre. Había extendido el pequeño colchón que llevaba detrás de los asientos, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de sus hijos preguntándole qué iba a pasar con ellos, veía el banco embargando el camión, veía su futuro desmoronándose como un edificio sin cimientos. A las 3 de la madrugada, cuando el frío de la sierra empezó a filtrarse por las ventanas del camión, Patricia se levantó y volvió a arrodillarse. Esta vez su oración fue diferente, más íntima, más desesperada. «Jesús», susurró en la oscuridad, «mi madre me enseñó que tú nunca abandonas a los que confían en ti. Mi abuela me contaba que cuando ella era joven y se quedó viuda con 5 hijos, tú le mandaste ayuda cuando más la necesitaba. No sé si esas historias eran verdad o solo eran cuentos para darme esperanza, pero necesito creer que tú sigues haciendo milagros». Sus palabras se perdían en el silencio de la carretera, pero había algo diferente en la forma en que las decía. No era la oración desesperada de unas horas atrás, era la conversación íntima de alguien que había decidido poner su vida completamente en manos de Dios, sin condiciones, sin exigencias. «No te pido que me hagas rica», continuó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No te pido que me devuelvas a Roberto. Solo te pido que me ayudes a cuidar a mis hijos, que me des fuerzas para seguir adelante, que no permitas que todo por lo que he luchado se pierda así». Mientras oraba, algo extraordinario comenzó a suceder en su corazón. La angustia que había sido su compañera constante durante meses empezó a transformarse en algo parecido a la paz. No era que sus problemas hubieran desaparecido, la llanta seguía ponchada y su cuenta bancaria seguía vacía. Pero había una certeza creciendo en su pecho, una sensación de que no estaba tan sola como había creído. «Que se haga tu voluntad», murmuró finalmente, y por primera vez en meses se durmió sin que los números y las preocupaciones dieran vueltas en su cabeza como un carrusel enloquecido. Al amanecer, Patricia despertó con el sonido de un motor que se acercaba lentamente. Pensó que sería la policía de carreteras que venía a multarla por estacionarse en el acotamiento, o tal vez un ladrón que había visto el camión solitario como una oportunidad fácil. Se asomó por la ventana con el corazón acelerado y vio algo que no esperaba. Era una camioneta pick-up vieja, color blanco deslavado que se había detenido unos metros detrás de su camión. De ella bajó un hombre que aparentaba 65 años,
de cabello completamente blanco, vestido con ropa de trabajo limpia pero gastada. Tenía la piel curtida por el sol y las manos callosas de quien ha trabajado toda la vida con ellas. Pero lo que más llamó la atención de Patricia fueron sus ojos. Tenían una bondad tan profunda que parecía venir de otro mundo. «Buenos días, señora», le dijo el hombre acercándose al camión con una sonrisa que irradiaba calma. «Vi su camión anoche cuando regresaba a mi casa. ¿Se le ofrece ayuda?» Patricia bajó de la cabina sintiendo una mezcla de esperanza y desconfianza. Había aprendido en las carreteras que no toda la gente que se acerca a ayudar tiene buenas intenciones. «Buenos días», respondió con cautela. «Se me ponchó la llanta y no tengo con qué arreglarla». El hombre se acercó a examinar el neumático destrozado. Lo hizo con la tranquilidad de alguien que había visto miles de problemas similares en su vida. «Esta llanta ya no sirve», dijo después de unos minutos. «Necesita una nueva. ¿Tiene llanta de refacción?» Patricia asintió, pero su corazón se encogió. «Sí tengo, pero está lisa. No me va a durar ni 100 kilómetros». «¿Y no tiene dinero para comprar una nueva?» La pregunta era directa, sin malicia, como quien pregunta la hora. Patricia sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza. «No», murmuró, bajando la mirada. «No tengo dinero para nada». El hombre se quedó en silencio por unos momentos, mirando no solo el camión, sino también a Patricia, como si estuviera leyendo toda su historia en su rostro cansado. «¿Cómo se llama, señora?» «Patricia Vázquez». «Mucho gusto, señora Patricia. Yo soy don Manuel Herrera, vivo aquí cerca en un ranchito a unos 5 kilómetros. ¿Sabe qué? Vamos a arreglar esto. Don Manuel, yo no tengo dinero para pagarle...» «Ah, sí, ¿quién habló de dinero?», interrumpió el hombre con una sonrisa que parecía iluminar toda la carretera. «A veces Dios nos pone en el camino de alguien que necesita ayuda, y a veces nos pone en el camino de alguien que nos va a ayudar. Hoy usted necesita ayuda, y yo tengo la posibilidad de dársela». Patricia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No podía creer que después de la noche más oscura de su vida, apareciera alguien dispuesto a ayudarla sin pedir nada a cambio. «Pero, don Manuel, una llanta nueva cuesta mucho dinero». «Señora Patricia», dijo el hombre con una voz que tenía la firmeza suave de quien ha tomado una decisión irrevocable. «¿Usted cree en los milagros?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Sí», respondió sin dudar. «Sí creo». «Entonces vámonos. Tengo una llantería de confianza en el pueblo. Vamos a dejar su camión como nuevo». Durante el trayecto en la camioneta de don Manuel hacia el pueblo más cercano, Patricia no podía dejar de preguntarse quién era ese hombre que había aparecido en su momento de mayor necesidad como un ángel vestido de mecánico. Don Manuel manejaba en silencio, con una sonrisa permanente en el rostro, como si ayudar a una desconocida fuera la cosa más natural del mundo. «Don Manuel», se atrevió a preguntar Patricia, «¿por qué me está ayudando? Ni siquiera me conoce». «Señora Patricia», respondió el hombre sin quitar la vista del camino. «Hace muchos años yo también me quedé varado en una carretera, sin dinero y sin esperanza. Alguien me ayudó cuando más lo necesitaba. Desde entonces, cada vez que puedo ayudar a alguien en mi situación, lo hago. Es mi forma de pagarle a la vida». «¿Y qué le había pasado?» Don Manuel guardó silencio por unos momentos, como si estuviera decidiendo cuánto de su historia compartir. «Mi esposa estaba muy enferma», dijo finalmente con voz suave. «Necesitaba una operación urgente y yo no tenía dinero para pagarla. Estaba desesperado, transportando lo que podía para juntar el dinero, cuando se me descompuso el camión en medio de la nada. Un hombre me ayudó, me prestó dinero para arreglar el camión y me consiguió un trabajo que me permitió pagar la operación de mi esposa. ¿Y ella se curó?» «Vivió 20 años más», respondió don Manuel con una sonrisa que mezclaba tristeza y gratitud. «Vio crecer a nuestros nietos, vio a nuestros hijos casarse, fue feliz. Todo porque alguien nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Llegaron a la llantería cuando apenas estaba abriendo. Don Manuel conocía al dueño desde hacía décadas, y en pocos minutos habían seleccionado no una, sino 4 llantas nuevas para el camión de Patricia. «Don Manuel», protestó Patricia cuando vio las 4 llantas,
Yo solo necesito una... Señora Patricia, dijo don Manuel, con esa sonrisa que ya se había vuelto familiar. Las otras 3 están muy gastadas. Con estas 4 llantas nuevas va a poder trabajar tranquila por muchos meses. Patricia veía cómo don Manuel pagaba las llantas con billetes que sacaba de una cartera vieja de cuero. No eran billetes grandes, eran de 50 y 100 pesos, como los que usa la gente trabajadora que ahorra peso por peso. Pero el hombre los entregaba con la naturalidad de quien está haciendo exactamente lo que debe hacer. ¿Cuánto le debo, don Manuel? No me debe nada, respondió el hombre cargando las llantas hacia su camioneta. Solo prométame una cosa. Lo que usted me pida. Prométame que cuando pueda, cuando esté en una situación mejor, va a ayudar a alguien que esté pasando por lo que usted está pasando ahora. Patricia sintió que el corazón se le llenaba de una emoción que no había sentido en meses. No era solo gratitud, era algo más profundo, como si estuviera presenciando un milagro en tiempo real. Se lo prometo, don Manuel, se lo prometo. Regresaron al camión donde Patricia había pasado la noche más larga de su vida. En menos de 2 horas, don Manuel y el empleado de la llantería habían cambiado las 4 llantas. El camión parecía nuevo, listo para miles de kilómetros más. Cuando terminaron, don Manuel se limpió las manos con un trapo y se acercó a Patricia. ¿Ya desayunó, señora Patricia? No, don Manuel. Venga conmigo a mi casa. Mi hija vive conmigo y cocina muy sabroso. No puede irse sin desayunar. La casa de don Manuel era una construcción sencilla pero limpia, rodeada de árboles frutales y un pequeño huerto donde crecían verduras perfectamente organizadas. La hija de don Manuel, una mujer de unos 40 años llamada Rosa, recibió a Patricia como si fuera una vieja amiga de la familia. «Mi papá me contó de su situación», le dijo Rosa, mientras le servía huevos rancheros, frijoles, tortillas hechas a mano y café de olla que olía a canela. «Estaba muy preocupado por usted anoche. No pudo dormir». «¿Cómo que estaba preocupado por mí anoche?», preguntó Patricia. «Si me conoció esta mañana». Rosa intercambió una mirada con su padre. «Papá tiene un don especial», explicó. «A veces Dios le avisa en sueños cuando alguien necesita ayuda. Anoche soñó con una mujer que estaba varada en la carretera, llorando junto a un camión azul». Patricia dejó de masticar y miró a don Manuel con los ojos muy abiertos. «¿Soñó con mi camión?» «Soñé con usted», respondió don Manuel con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. «Vi que estaba muy triste, que tenía problemas de dinero, que sus hijos la necesitaban. En el sueño, una voz me decía que tenía que ayudarla». «¿Qué voz?». Don Manuel sonrió con esa misma bondad que irradiaba desde que Patricia lo había conocido. «La voz de Jesús, señora Patricia. Él me dijo que usted había orado anoche, que había puesto su vida en sus manos y que yo tenía que ser el instrumento de su respuesta». Patricia sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas sin poder evitarlo. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que no cabía en su pecho. «Pero, don Manuel, las llantas costaron mucho dinero». «El dinero viene y va», interrumpió don Manuel. «Pero las oportunidades de hacer el bien no vienen todos los días. Además, no crea que esto me empobrece. Cada vez que ayudo a alguien, Dios me devuelve mucho más de lo que doy». Después del desayuno, don Manuel acompañó a Patricia de regreso al camión. Antes de que ella se fuera, le entregó un sobre. «¿Qué es esto, don Manuel?» «Es dinero para el diésel y para que coma bien durante el viaje. También hay un número de teléfono de un conocido mío en Puerto Vallarta que siempre necesita transportistas confiables. Llámelo de mi parte». Patricia abrió el sobre y encontró 5,000 pesos y una tarjeta con el nombre y teléfono de una empresa transportista. «Don Manuel, esto es demasiado...». «Señora Patricia», dijo el hombre tomándola suavemente de los hombros. «Ayer por la noche usted le entregó su vida a Jesús. Él nunca abandona a quienes confían en Él. Esto es solo el principio». Patricia se subió al camión con el corazón lleno de esperanza por primera vez en meses. Mientras manejaba hacia Puerto Vallarta, no podía dejar de pensar en las palabras de don Manuel. Esto es solo el principio. No sabía que tenía razón. No sabía que el encuentro con don Manuel
Era la primera pieza de un milagro que cambiaría no solo su situación económica, sino toda su vida. Patricia llegó a Puerto Vallarta con un sentimiento que no había experimentado en meses. Esperanza real, tangible, como una llama que había vuelto a encenderse en su pecho después de haber estado apagada durante tanto tiempo. El camión rodaba suavemente por las calles del puerto con sus llantas nuevas, y cada kilómetro recorrido le recordaba el milagro que había vivido en las últimas 24 horas. Mientras descargaba el tequila en la bodega de su cliente, Patricia no podía dejar de pensar en don Manuel. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Cómo era posible que hubiera soñado con ella antes de conocerla? ¿Y por qué se había sentido tan natural aceptar su ayuda cuando normalmente ella era tan desconfiada con los extraños? Después de completar la entrega y recibir sus 12,000 pesos de pago, Patricia se dirigió a un pequeño restaurante cerca del malecón para almorzar y hacer la llamada que podría cambiar su futuro. Sacó la tarjeta que le había dado don Manuel y marcó el número con manos que temblaban ligeramente de nervios. «Transportes Pacífico, buenos días», contestó una voz femenina al otro lado de la línea. «Buenos días. Habla Patricia Vázquez. Don Manuel Herrera me dio este número. Me dijo que hablara de su parte». «Ah, usted es la señora camionera. Don Manuel ya nos habló de usted. Un momento, por favor. La voy a comunicar con el licenciado Ramírez». Patricia esperó con el corazón acelerado. En pocos segundos, una voz masculina se dirigió a ella con cordialidad inmediata. «Señora Vázquez, soy Jorge Ramírez, director de operaciones de Transportes Pacífico. Don Manuel me platicó de su situación. ¿Cuándo puede venir a hablar con nosotros?» «Cuando usted guste, licenciado. Estoy aquí en Puerto Vallarta». «Perfecto. ¿Puede venir ahora mismo? Tenemos una propuesta que creo le va a interesar mucho». Una hora después, Patricia estaba sentada en la oficina de Transportes Pacífico, una empresa que manejaba carga de alto valor entre los puertos del Pacífico y las principales ciudades del país. La oficina era moderna, con aire acondicionado y una vista espectacular de la bahía de Puerto Vallarta. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 50 años, de aspecto serio, pero trato amable. Después de revisar la documentación del camión de Patricia y su licencia federal, le explicó algo que sonaba demasiado bueno para ser verdad. «Señora Vázquez, tenemos un contrato exclusivo con una empresa farmacéutica de Guadalajara. Necesitamos transportar medicamentos desde aquí hasta diferentes ciudades del país. Es carga de alto valor, por eso necesitamos transportistas de absoluta confianza. ¿Y don Manuel me recomendó para eso?» «Don Manuel ha sido nuestro transportista de confianza durante más de 20 años», explicó el licenciado. «Nunca hemos tenido un solo problema con él. Si él dice que usted es confiable, para nosotros es suficiente». Patricia sintió una mezcla de gratitud y responsabilidad. Don Manuel no solo la había ayudado con las llantas, sino que había puesto su reputación en juego al recomendarla. ¿Cuáles serían las condiciones? «Le pagaríamos 25,000 pesos por viaje, con un mínimo de 2 viajes por semana. Los medicamentos están asegurados, así que si hay algún problema, usted no tiene responsabilidad económica. Solo necesitamos puntualidad y honestidad». Patricia hizo cálculos rápidos en su cabeza. 25,000 pesos por viaje, 2 viajes por semana, significaba 200,000 pesos al mes. Era más dinero del que había ganado en los últimos 6 meses juntos. «Licenciado», dijo, tratando de controlar la emoción en su voz, «eso sería 200,000 pesos mensuales exacto, y si demuestra que es tan confiable como don Manuel dice, en 6 meses podríamos aumentarle a 3 viajes por semana». Patricia sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse otra vez. Con ese dinero no solo podría pagar la hipoteca del camión, sino que podría regresar a Andrés a la universidad privada y Sofía podría dedicarse completamente a sus estudios. ¿Cuándo podría empezar? «Mañana mismo, si usted quiere. Tenemos un cargamento que necesita llegar a Guadalajara pasado mañana». Patricia salió de las oficinas de Transportes Pacífico sintiendo que caminaba en una nube. Llamó inmediatamente a sus hijos para contarles la noticia. «Mami, ¿de verdad?», gritó Sofía al teléfono.
¿Ya no vamos a perder el camión? No solo no lo vamos a perder, mijita. Vas a poder dejar de trabajar y dedicarte solo a estudiar. ¿Y yo voy a poder regresar a mi universidad?, preguntó Andrés con una esperanza que Patricia podía sentir a través del teléfono. Sí, hijo. El próximo semestre vas a regresar a tu universidad. Esa noche, Patricia durmió en un hotel modesto pero limpio en Puerto Vallarta. Por primera vez en meses durmió profundamente, sin pesadillas sobre bancos y embargos. Al despertar, lo primero que hizo fue arrodillarse junto a la cama. Señor Jesús, susurró con una gratitud que le llenaba todo el cuerpo, ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo lo que pasé. Era para aprender a confiar en ti completamente. Gracias por don Manuel. Gracias por esta oportunidad. Gracias por no abandonarme cuando sentí que estaba completamente sola. Su primer viaje con Transportes Pacífico fue como un sueño. El cargamento estaba perfectamente organizado, la documentación en orden, y el pago se hizo inmediatamente después de la entrega. Patricia manejó hacia Guadalajara sintiendo que había renacido. Durante las siguientes semanas, la vida de Patricia cambió radicalmente. Los pagos puntuales de Transportes Pacífico le permitieron ponerse al corriente con todas sus deudas. Negoció con el banco un plan de pagos más accesible para la hipoteca del camión. Andrés regresó a su universidad privada y Sofía dejó de trabajar para concentrarse en terminar la preparatoria con las mejores calificaciones posibles. Pero había algo más que había cambiado en Patricia. Su relación con Dios se había profundizado de una manera que no podía explicar. Ya no oraba solo cuando tenía problemas, sino que había desarrollado el hábito de platicar con Jesús durante los largos trayectos en carretera, agradeciéndole por cada día, por cada viaje seguro, por cada bendición pequeña y grande. Fue durante uno de esos viajes, 3 meses después de conocer a don Manuel, que Patricia se encontró con una situación que le permitiría cumplir la promesa que le había hecho. Regresaba de entregar un cargamento en Monterrey, cuando vio a una familia varada en el acotamiento de la carretera. Era una pareja joven con 2 niños pequeños, parados junto a un auto viejo que echaba humo del motor. El hombre tenía la capota levantada y una expresión de desesperación en el rostro, mientras la mujer cargaba a un bebé que lloraba y un niño de unos 4 años se aferraba a su falda. Patricia recordó inmediatamente su propia experiencia de estar varada sin recursos y, sin dudarlo, detuvo el camión en el acotamiento. ¿Se les ofrece ayuda?, preguntó bajándose del camión. El hombre, que se veía agotado y preocupado, le explicó que venían de Tijuana y se dirigían a Veracruz, donde él tenía la promesa de un trabajo, pero el auto se había descompuesto y no tenían dinero para arreglarlo. «Llevamos 3 días aquí», dijo la mujer con voz quebrada. «Ya se nos acabó la comida para los niños». Patricia miró a los niños y vio en sus caritas el mismo desamparo que había sentido ella meses atrás. Sin pensarlo 2 veces, subió al camión y bajó la pequeña hielera donde llevaba comida para el viaje. «Aquí tienen», les dijo entregándoles sándwiches, frutas y agua, para que los niños coman. Mientras la familia comía con la desesperación de quien no había probado alimento en horas, Patricia llamó a un mecánico conocido de la zona. «Oiga, Raúl, soy Patricia, la camionera. Tengo aquí una familia varada con el motor fundido. ¿Puede venir a verlos?». Cuando llegó el mecánico, el diagnóstico fue desalentador. El motor necesitaba una reparación que costaría 15,000 pesos. «No tenemos ese dinero», murmuró el hombre con desesperación. «Solo tenemos 3,000 pesos para llegar a Veracruz». Patricia escuchó esas palabras y recordó el momento en que don Manuel le había preguntado si creía en los milagros. Recordó la promesa que le había hecho de ayudar a alguien cuando estuviera en mejor situación. «Raúl», le dijo al mecánico, «arregla el carro, yo me hago cargo de la cuenta». «¿Cómo dice, señora Patricia?» «Que arregles el carro. Yo pago». La familia la miró con incredulidad. «Señora, no podemos permitir que... ¿Ustedes creen en los milagros?», interrumpió Patricia con una sonrisa que había aprendido de don Manuel. «Sí», respondió la mujer con lágrimas en los ojos. «Entonces esto es un milagro. Hace unos meses yo estaba en su misma situación. Alguien me ayudó cuando más lo necesitaba y me hizo prometer que cuando pudiera...».
ayudaría a alguien más. Patricia pagó la reparación del auto, les dio dinero adicional para gasolina y comida, y se despidió de la familia con la misma sensación de plenitud que había visto en los ojos de don Manuel. Esa noche, cuando habló por teléfono con sus hijos para contarles sobre su día, Andrés le hizo una pregunta que la llenó de orgullo. «Mami, ¿tú crees que don Manuel era un ángel?» «No sé, hijo, pero sí sé que Dios lo usó para salvarnos cuando más lo necesitábamos». «¿Y tú crees que Dios te usó hoy para salvar a esa familia?» Patricia sonrió mientras veía las estrellas desde la ventana de su cuarto de hotel. «Sí, hijo, creo que así es como funciona. Dios nos salva para que nosotros salvemos a otros». Pero la historia de Patricia estaba lejos de terminar. Lo que no sabía era que don Manuel había estado orando por ella desde que la conoció, y que Dios tenía planes aún más grandes para su vida. 6 meses después del encuentro que cambió su vida, Patricia Vázquez había logrado algo que meses atrás parecía imposible. No solo había salvado su camión del embargo, sino que había pagado completamente la hipoteca. Sus hijos estaban estudiando sin preocupaciones económicas, y ella había ayudado a más de una docena de familias varadas en las carreteras durante sus viajes. Pero la bendición más grande estaba por llegar. Era un viernes de abril cuando Patricia recibió una llamada que la dejó sin palabras. Era el licenciado Ramírez de Transportes Pacífico. «Señora Vázquez, necesito que venga a la oficina el lunes. Tenemos una propuesta muy especial para usted». «¿Pasó algo malo, licenciado? ¿Hice algo indebido?» «Al contrario, Patricia, hizo todo perfecto, tan perfecto que queremos ofrecerle algo que va a cambiar su vida». El lunes por la mañana, Patricia llegó a las oficinas de Transportes Pacífico con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El licenciado Ramírez la recibió con una sonrisa más amplia de lo usual. «Patricia, siéntese. Lo que le voy a decir va a ser difícil de creer. Ya me está preocupando, licenciado. Don Manuel Herrera murió la semana pasada». Patricia sintió que el mundo se detenía. Las palabras del licenciado llegaron a sus oídos como un eco lejano. Don Manuel, el hombre que había sido su ángel guardián, que la había salvado en su momento más oscuro, ya no estaba. «¿Cómo murió?», logró articular con voz quebrada. «En paz, mientras dormía. Tenía una enfermedad del corazón que había estado ocultando durante años. Su hija Rosa nos dijo que en sus últimos días hablaba mucho de usted, que estaba muy orgulloso de cómo había salido adelante». Las lágrimas corrían por las mejillas de Patricia sin que pudiera controlarlas. Don Manuel se había ido sin que ella hubiera podido agradecerle adecuadamente, sin que hubiera podido decirle cuánto había significado para ella. «Pero hay algo más», continuó el licenciado. «Don Manuel dejó un testamento, y usted aparece en él». «¿Yo? Pero si yo apenas lo conocí unos días». Don Manuel no tenía hijos varones, y sus hijas están establecidas con sus propias familias. Él tenía un negocio del cual nosotros no sabíamos nada hasta que murió. El licenciado abrió una carpeta y sacó varios documentos. Don Manuel era el dueño de una empresa de transporte de carga especializada. Tenía contratos con empresas farmacéuticas, alimentarias y de productos de alto valor por todo el país. El negocio vale aproximadamente 8 millones de pesos. Patricia sintió que las piernas no la sostenían. ¿8 millones de pesos? Don Manuel le dejó el 50% de la empresa. El otro 50% se lo dejó a sus 2 hijas. Pero hay una condición. ¿Cuál condición? Que la empresa se use para ayudar a transportistas en situaciones difíciles, especialmente mujeres solas como usted. Don Manuel quería crear un fondo para dar préstamos sin interés a camioneros que estuvieran a punto de perder sus vehículos. Patricia no podía procesar la información. En 6 meses había pasado de estar a punto de perderlo todo a ser copropietaria de una empresa millonaria. «Licenciado, esto no puede ser real». «Es muy real, Patricia, y hay algo más que don Manuel dejó específicamente para usted». El licenciado sacó un sobre cerrado con el nombre de Patricia, escrito en la letra temblorosa de don Manuel. Con manos temblorosas, Patricia abrió el sobre y leyó la carta que cambiaría para siempre su entendimiento de lo que había vivido. «Querida Patricia,
Si está leyendo esta carta, significa que ya no estoy en este mundo, pero que Dios cumplió el propósito para el cual me mantuvo vivo estos últimos años. Quiero contarle algo que no le dije cuando nos conocimos. Yo no la encontré por casualidad en esa carretera. Mi hija Rosa y yo habíamos estado orando durante meses pidiendo a Dios que nos mostrara a quién debíamos ayudar con la herencia que Él me había dado la oportunidad de acumular. La noche anterior a encontrarla, tuve un sueño muy claro. Vi a una mujer llorando junto a un camión azul, y una voz me dijo, «Ella es la que has estado buscando. Ella va a multiplicar todo lo que le des». Cuando la encontré exactamente como la había visto en el sueño, supe que usted era la respuesta a nuestras oraciones. No le estoy dejando esta empresa por lástima, Patricia. Se la estoy dejando porque en estos meses he visto cómo ha usado las bendiciones que recibió para bendecir a otros. He sabido de todas las familias que ha ayudado en las carreteras, de cómo ha compartido su comida, su dinero, su tiempo con gente que no conocía. Usted entiende algo que mucha gente rica no entiende, que las bendiciones de Dios no son para acumular, sino para compartir. Use esta empresa para seguir siendo el ángel que Dios puso en mi camino y que ahora pone en el camino de muchos otros. Su hermano en Cristo, Manuel Herrera PS. En el último cajón de mi escritorio encontrará una lista de todos los transportistas que necesitan ayuda urgente. Empiece por ellos. Patricia terminó de leer la carta con el rostro empapado en lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que parecía venir del centro mismo de su alma. ¿Acepta la herencia?, preguntó el licenciado. «¿Cómo no voy a aceptarla?», respondió Patricia con voz firme. «Pero con una condición». «¿Cuál?». «Que empecemos hoy mismo a ayudar a la gente de esa lista». Durante los siguientes meses, Patricia trabajó junto con Rosa y María Elena, las hijas de don Manuel, para convertir la empresa de transporte en algo único en México. Una compañía que no solo daba trabajo a transportistas, sino que los rescataba cuando estaban a punto de perderlo todo. Crearon un programa de préstamos sin interés para reparaciones de emergencia, un fondo para ayudar con gastos médicos de las familias de los transportistas y una red de apoyo que se extendía por todo el país. Pero más importante aún, Patricia se convirtió en el mismo tipo de ángel que don Manuel había sido para ella. Cada vez que recibía una llamada de alguien en desesperación, recordaba la noche que había orado bajo las estrellas junto a su camión descompuesto, y entendía que Dios la había puesto exactamente donde necesitaba estar. La empresa creció de manera extraordinaria. Los transportistas que habían sido ayudados se convertían en los empleados más leales y confiables. Las empresas clientes preferían trabajar con una compañía que tenía valores sólidos y que trataba bien a su gente. En 2 años, la empresa que don Manuel había valorado en 8 millones de pesos valía más de 20 millones. Pero Patricia nunca olvidó las palabras de la carta. Las bendiciones no eran para acumular, sino para compartir. 3 años después de aquella noche, cuando Patricia oró desesperadamente junto a su camión descompuesto, su historia se había convertido en leyenda entre los transportistas de México. Pero ella nunca había perdido la humildad ni la cercanía con la gente que más necesitaba ayuda. La empresa Transportes San Manuel, nombre que Patricia había elegido en honor a don Manuel, empleaba ahora a más de 200 transportistas. Tenía flotas propias de camiones modernos y contratos con las empresas más importantes del país. Pero lo que la hacía única no eran sus números, sino su corazón. Patricia había establecido una tradición que todos en la empresa conocían. El último viernes de cada mes, ella tomaba su camión original, que conservaba como un tesoro, y recorría las carreteras buscando a transportistas varados o en problemas. Sus empleados habían adoptado la misma práctica, y ahora había decenas de camiones de Transportes San Manuel que funcionaban como ángeles de las carreteras mexicanas. Fue en uno de esos viernes cuando Patricia vivió el encuentro que cerraría el círculo de su historia de la manera más hermosa posible. Manejaba por la carretera entre Guadalajara y Puerto Vallarta, la misma donde había conocido a don Manuel, cuando vio algo que le hizo frenar inmediatamente. Una mujer joven de unos 30 años, llorando junto a un auto pequeño con la capota levantada.
Al lado de ella, un niño de unos 8 años la consolaba con una madurez que no correspondía a su edad. Patricia detuvo el camión y se acercó a la mujer. Lo que vio le partió el corazón. Era una maestra de escuela primaria que había sido despedida por recortes presupuestales. Venía de una entrevista de trabajo en Puerto Vallarta, pero el auto se había descompuesto y no tenía dinero para arreglarlo ni para regresar a su casa en Guadalajara. «Se llamo Elena Morales», le dijo la mujer entre sollozos. «Soy maestra, o era maestra. Mi esposo murió hace 2 años, y desde entonces he estado luchando sola para sacar adelante a mi hijo. Pensé que había conseguido trabajo en un colegio privado de Puerto Vallarta, pero ahora no sé cómo vamos a regresar a casa». Patricia miró al niño, que se aferraba a su madre con los ojos llenos de lágrimas, pero tratando de ser fuerte. «¿Cómo te llamas, campeón?», le preguntó Patricia, arrodillándose para quedar a su altura. «Me llamo Manuel», respondió el niño con voz temblorosa, «como mi abuelo que está en el cielo». Patricia sintió que el corazón se le detenía por un momento. Manuel, como don Manuel, como el hombre que había salvado su vida. «¿Sabes qué, Manuel?», le dijo al niño con una sonrisa. «Yo conocí a un señor que se llamaba como tú, y era el hombre más bueno del mundo. ¿Tú también eres bueno?». El niño asintió con la cabeza. «Entonces vamos a arreglar esto», dijo Patricia levantándose y dirigiéndose a Elena. «¿Usted realmente quiere ese trabajo en Puerto Vallarta?». «Es el único trabajo que he podido conseguir en 6 meses», respondió Elena. «Pero ya no importa, porque no tengo cómo llegar todos los días desde Guadalajara». Patricia sonrió con la misma sonrisa que había visto en don Manuel años atrás. «¿Y si le dijera que tengo una propuesta mejor?». Le explicó a Elena que Transportes San Manuel tenía un programa educativo para los hijos de sus empleados y necesitaban maestros de tiempo completo. No solo le ofrecía un trabajo mejor pagado que el de Puerto Vallarta, sino que incluía casa para ella y su hijo, seguro médico y un fondo universitario para Manuel. «Pero señora», protestó Elena, «yo no sé nada de transportes». «No necesita saber de transportes», respondió Patricia. «Necesita saber de niños. Y por lo que veo con su hijo, usted sabe mucho de eso». 3 meses después, Elena Morales era la directora del Centro Educativo de Transportes San Manuel, un programa que atendía a más de 300 niños, hijos de transportistas. Su hijo Manuel se había convertido en uno de los estudiantes más destacados y había desarrollado un sueño. Cuando fuera grande quería ser como Patricia, ayudando a gente en las carreteras. Pero la historia no terminaba ahí. En el 5º aniversario del día en que Patricia había conocido a don Manuel, ella organizó una ceremonia especial. Había invitado a todas las familias que habían sido ayudadas por la empresa, a todos los empleados, a las hijas de don Manuel y a los medios de comunicación locales. El evento se realizó exactamente en el lugar donde don Manuel había encontrado a Patricia, el acotamiento de la carretera entre Guadalajara y Puerto Vallarta. Cuando Patricia tomó el micrófono para hablar, había más de 500 personas presentes, incluyendo transportistas de todo el país que habían viajado especialmente para estar ahí. «Hace 5 años», comenzó Patricia con voz emocionada, «yo estaba aquí, sola, sin dinero, sin esperanza. Mi camión tenía una llanta ponchada y mi vida estaba completamente rota. Esa noche le pedí ayuda a Jesús y al día siguiente él me mandó a un ángel vestido de mecánico que se llamaba don Manuel Herrera». Un aplauso interrumpió sus palabras. Patricia esperó a que terminara para continuar. «Don Manuel no solo me arregló la llanta, me devolvió la vida, me devolvió la esperanza, me enseñó que Dios nunca abandona a quienes confían en Él, pero sobre todo, me enseñó que las bendiciones de Dios no son para guardarlas, sino para compartirlas». Patricia señaló hacia la multitud. «Hoy estamos aquí 500 personas cuyas vidas han cambiado porque un hombre bueno decidió ser instrumento de Dios. Familias que tienen trabajo, niños que pueden estudiar, transportistas que salvaron sus camiones, madres solteras que encontraron esperanza. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz era firme. Don Manuel ya no está con nosotros, pero su legado vive en cada vida que tocamos, en cada familia que ayudamos,
en cada vez que decidimos ser las manos de Dios para alguien que está pasando por lo que nosotros pasamos. Patricia hizo una pausa y miró hacia el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Hace 5 años, yo era una mujer quebrada que dormía en la cabina de su camión. Hoy soy la directora de una empresa que da trabajo a 200 familias. No porque yo sea especial, sino porque Dios es fiel a quienes confían en Él. El silencio que siguió a sus palabras fue profundo, sagrado. Si alguien me pregunta dónde están los milagros en este mundo tan difícil, yo le señalaría esta carretera. Aquí, donde una llanta ponchada se convirtió en una bendición, donde una oración desesperada se convirtió en una empresa próspera, donde un encuentro de 5 minutos cambió 500 vidas. Patricia concluyó su discurso con las mismas palabras que don Manuel le había dicho años atrás. Los milagros existen, pero no vienen solos. Vienen cuando decidimos ser milagros para otros. Esa noche, mientras las familias se dispersaban hacia sus hogares y los transportistas regresaban a sus caminos, Patricia se quedó sola en el lugar donde todo había comenzado. Se arrodilló en el mismo asfalto donde había orado 5 años atrás, pero esta vez su oración era muy diferente. «Señor Jesús», murmuró con gratitud infinita, «cuando yo no tenía nada, tú me lo diste todo. Cuando yo estaba sola, tú me mandaste ángeles. Cuando yo lloraba, tú convertiste mis lágrimas en fuentes de alegría para otros. Gracias por don Manuel. Gracias por enseñarme que las pruebas más difíciles a veces son solo preparación para las bendiciones más grandes. Gracias por permitirme ser instrumento tuyo para ayudar a otros. Y si hay alguien ahí afuera, en alguna carretera, llorando junto a su camión descompuesto, sintiendo que ya no puede más, mándame a ayudarlo. Porque ahora entiendo que para eso me salvaste, para que yo salve a otros». Una brisa suave movió su cabello mientras permanecía arrodillada bajo las estrellas, y por un momento, Patricia podría haber jurado que escuchó la voz familiar de don Manuel susurrando en el viento. «Bien hecho, Patricia. Bien hecho». Al día siguiente, Patricia recibió una llamada que la emocionó profundamente. Era el pequeño Manuel, el hijo de Elena, ahora de 13 años. «Señora Patricia», le dijo con voz emocionada, «¿se acuerda que le dije que cuando fuera grande quería ser como usted?» «Sí, Manuel». «¿Por qué?» «Ya decidí que voy a estudiar. Voy a estudiar ingeniería en transportes para hacer camiones especiales que ayuden a la gente en las carreteras. Y cuando sea grande voy a trabajar con usted en la empresa». Patricia sonrió con lágrimas en los ojos. El círculo se completaba de la manera más hermosa posible. El niño que había conocido llorando junto a su madre en una carretera, ahora soñaba con dedicar su vida a ayudar a otros que estuvieran en la misma situación. «Manuel», le dijo con voz emocionada, «creo que don Manuel estaría muy orgulloso de ti. ¿Usted cree que él me está viendo desde el cielo?» «Estoy segura, hijito. Y estoy segura de que está sonriendo». Hoy, 10 años después de aquella noche, cuando Patricia le pidió ayuda a Jesús con una llanta ponchada, Transportes San Manuel es una de las empresas de transporte más prósperas y respetadas de México. Pero más importante aún, es un faro de esperanza para miles de familias de transportistas. Patricia, ahora de 57 años, sigue manejando su camión original todos los viernes, buscando a quien ayudar. Sus hijos Andrés y Sofía trabajan con ella en la empresa. Él como ingeniero mecánico, desarrollando programas de mantenimiento preventivo, ella como trabajadora social, coordinando los programas de apoyo familiar. El pequeño Manuel ya está en la universidad estudiando exactamente lo que había prometido: ingeniería en transportes. Cada verano trabaja como voluntario en la empresa, diseñando prototipos de camiones equipados especialmente para dar auxilio en carreteras. Y en las oficinas de Transportes San Manuel, en un lugar de honor, cuelga una fotografía de don Manuel junto a una placa que dice: «Manuel Herrera, el ángel de las carreteras». Los milagros no vienen solos, vienen cuando decidimos ser milagros para otros. Porque la historia de Patricia Vázquez no es solo la historia de una mujer que recibió un milagro. Es la historia de cómo un milagro,
cuando se comparte con amor, se multiplica hasta tocar miles de vidas. Y en algún lugar de las carreteras de México, en este mismo momento, hay alguien varado, sin dinero, sin esperanza, pidiendo ayuda al cielo. Y si tiene suerte, muy pronto verá acercarse un camión azul con las palabras Transportes San Manuel pintadas en los costados, y bajará de él una mujer de sonrisa bondadosa que le preguntará, ¿se le ofrece ayuda? Porque los milagros siguen sucediendo, especialmente cuando los que los han recibido deciden convertirse en milagros para otros. Dale like si crees que los ángeles siguen caminando entre nosotros. Comparte esta historia para que llegue a alguien que necesita saber que Dios nunca abandona a sus hijos. Suscríbete para más testimonios que te recordarán que los milagros más grandes a veces comienzan con las oraciones más desesperadas, porque a veces una llanta ponchada no es el final del camino, es el comienzo del milagro más grande de tu vida.